y hay lluvia temprana y tardía para este lugar. Aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya. Pues bienvenida a su casa, hermano. Gracias, pastor, muchas gracias. Vamos a orar y por esta palabra yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, y te doy gracias que tú nos das revelación. Dice tu palabra que Pablo oraba, y esta es mi oración también, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo y de la palabra. Y en el nombre de Jesús te damos gracias que esta palabra, Señor, nos establece, nos afirma, nos consuela, nos exhorta, nos levanta, nos edifica, Señor, y nos hace estar preparados para el regreso glorioso del Señor Jesucristo. Te damos la gloria y la honra, Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar, a lo que tú quieras hacer. Diga conmigo, Espíritu Santo, eres bienvenido, derrámate aquí, transforma mi vida. Usa al siervo de Dios que va a predicar la palabra. Yo recibo de esa unción con la que va a proclamar las buenas noticias. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Luego después de tomar su lugar, puede tomar su asiento. Vaya conmigo a Miqueas, capítulo 4. El mundo decidió esta semana celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero yo quiero decirle esto, no fue invento del mundo, no se le ocurrió al mundo. Hay gente que dice, hermano, yo no celebro Navidad porque soy pagano. No. La Navidad está en las Escrituras. La fiesta y la fecha no. Pero la celebración y el momento en el que ocurrió, sí. Eso sí está en las Escrituras. Y si el mundo quiere celebrar lo que lo celebra, y nosotros les vamos de estas fechas a proclamarles que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Nosotros vamos a aprovechar el tiempo, estos tiempos, para celebrar, pero nosotros no celebramos como el mundo. Nosotros no celebramos. El mundo adora a un señor gordito que trae un cintote acá, trae el panza más grande que yo y que se ríe, jo, ¿verdad? Nosotros no celebramos a ese señor gordito. Nosotros, ¿a quién celebramos? A Cristo Jesús, amén. Y a su nombre. Amén, aleluya. Entonces voy a decir esto, a ver, ¿quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Amén, la victoria al pueblo de Dios. Miqueas capítulo 4 nos habla de estos tiempos que estamos viviendo. Y me gustó la alabanza hoy porque la alabanza tocó. Es tremendo cuando los de la alabanza predican antes que tú. Hoy en la alabanza varios coritos predicaron antes que yo. Predicaron lo que yo hoy vinieron a hablar como una antesala de lo que vamos a proclamar en este día. Dice Miqueas capítulo 4 verso 1, dice así: acontecerá en los postreros tiempos. Diga conmigo, postreros tiempos. Yo estoy en los postreros tiempos. Amén. Usted y yo estamos en los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. Ahora, le tengo una noticia. Los últimos tiempos empezaron en el momento en que Jesús vino, murió y resucitó. Llevamos 2000 años en los postreros tiempos. No piense que los postreros tiempos ocurrieron nada más porque ahora hay guerras y hay tribulaciones y hay problemas y hay situaciones y inviernos que no hace frío, veranos que se hiela la cosecha. La gente empieza a ver estas cosas, tsunamis, tornados, y dice, son los últimos tiempos. Pero no, Jesucristo, cuando Él nació en Belén, Él vino anunciando que estábamos en los postreros tiempos. Empezaron los postreros tiempos con su nacimiento, con su muerte, con su resurrección y con la venida del Espíritu Santo. Cuando dice la palabra, esto es lo que dijo el profeta Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Acontecerá en aquel tiempo, acontecerá en el postrer tiempo, acontecerá en los últimos tiempos. Son los últimos tiempos, amén. Y dice, acontecerá en los postreros tiempos. Te fijas que no está en singular, está en plural. Dice que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Dios se reveló
a una nación llamada Israel. ¿Y por qué se llamaba Israel? Porque Dios escogió a un hombre, primeramente escogió a Abraham, y de Abraham nació Isaac. Amén. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob. Y un día Jacob tuvo un encuentro con Dios y Dios le cambió el nombre y le dijo: ahora será tu nombre Israel. Y le dijo: de ti, de Jacob, de ti, de Israel, de ti yo voy a hacer una descendencia, como prometí a Abraham, más grande esa descendencia que todas las estrellas del cielo, una descendencia enorme. Y tú Israel, vas a ser una gran nación que bendecirá a todos los pueblos. Entonces, cuando esta palabra dice que estableceré, dice, será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, está hablando de la nación de Israel. Pero, escucha esto, no se refiere necesariamente al pueblo de Israel, sino a la simiente que vendría de Israel. ¿Y quién es la simiente que vendría de Israel? Se llama Jesucristo. Diga conmigo, Cristo. Está hablando de Cristo. Está hablando, Cristo significa el Mesías, el ungido, su unción. Él fue anunciado que el Mesías iba a venir. Y dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Hace 2000 años nació un bebé. Hace 2000 años Dios decidió hacerse hombre. Diga conmigo: Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Jesucristo no es un mero hombre, como dicen algunas sectas por ahí. Jesucristo no es un ángel, como dicen las sectas. No, Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Dios se hizo hombre hace 2000 años. Y eso es lo que ayer en la Navidad, el mundo que sin entendimiento, el mundo no tiene entendimiento de lo que está celebrando. Ellos creen que la Navidad es un gordo sobre un trineo y que van adelante de este gordo unos renos. Eso no es la Navidad. Ellos creen que la Navidad es andar comprando como locos a meses sin intereses en Coppel, en Azteca, en la tienda en Walmart, en la Aurrera y en la tienda que a usted se le ocurra. Eso no es la Navidad. La Navidad, escucha, es Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo. Navidad viene del latín nativitas, significa nacimiento. Jesús nació hace 2000 años. Y yo voy a decirle esto: hermano, yo no quiero celebrar la Navidad. No la celebre. Hermano, yo sí la quiero celebrar. Celébrela. Tenemos libertad. Dios nos ha dado libertad, pero con esa misma libertad yo le quiero decir que la Navidad es algo que debiéramos celebrar a diario. Ya conmigo, a diario. A diario, porque Jesús vino a este mundo. Dios se hizo hombre para cumplir esta palabra que estamos leyendo aquí. Y cuando Él vino la primera vez, Él primero se hizo cargo de nuestro pecado. Nuestro pecado lo llevó en la cruz. Él murió y allí en la cruz, en la sangre que Él derramó, Él consumó su obra. Y la sangre que Él derramó nos lavó y nos limpió de todo pecado. Él fue el sacrificio perfecto, pero Él muere y luego resucita al tercer día. Y dice la palabra, vaya conmigo a Hechos capítulo 1, en el versículo 6, dice lo siguiente: Jesús, una de sus últimas palabras, hablando antes de que regrese, que se fuera al cielo, dice, entonces los que se habían reunido, estaban ahí con Cristo, dice, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos sabían que Jesús había venido no solamente a perdonar nuestros pecados. Ellos sabían que Jesús había venido como rey. Diga conmigo: Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo vino a reinar. Y Jesucristo vino a establecer su reino en la tierra. Cuando Él vino la primera vez, Él estableció su reino en la tierra. Él vino como rey. Él ya es rey. Su reino está establecido, pero está establecido, diga conmigo, espiritualmente.
en el corazón de cada creyente, cuando recibe a Jesús como Señor de su vida, el reino de Dios es establecido y puesto allí tal y como fue anunciado. Cuando Jesús vino, establece el reino, y ahora a nosotros nos toca anunciar las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Jesucristo llevó todos nuestros pecados en la cruz y tú puedes recibir vida eterna. Usted y yo podemos recibir vida eterna y perdón de pecados cuando aceptamos a Jesucristo. Pero yo quiero decirle, esa fue solamente la primer parte de su labor como rey. Que Él vino a redimirnos. El rey vino Él mismo, tomó forma de siervo, forma de hombre, y nos vino a rescatar y nos vino a redimir. Él ya vino, pero dice la palabra que Él va a regresar, y por eso le preguntaron. Dice, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Diga conmigo, a mí no me corresponde. Diga conmigo, a mí no me corresponde saber la fecha del regreso de Cristo. Si usted escucha a un predicador y dice, ahora sí, el 2022 va a venir Jesucristo, ese es un falso profeta, no lo escuche. No sabemos cuándo va a venir Jesucristo. Puede venir esta noche, puede venir mañana, puede venir ahorita en un abrir y cerrar de ojos, como el relámpago, decía la canción, estábamos cantando hace rato, sale del oriente, se va hacia el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre, como un ladrón, que no sabes cuándo viene, dice el ladrón, pero viene, y si tú no cuidas la casa, el ladrón entra. Así será la venida del Hijo del Hombre, como un ladrón que no sabes cuándo va a venir a la casa. Así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesucristo regrese, dice, será como un abrir y cerrar de ojos, como en los días de Noé. Dice que se estaban casando y dando en casamiento. Hasta el día de hoy hay bodas, hermano. Fue alguna boda en diciembre, muchos se casan en diciembre. Y comió rico. Usted está anunciando el regreso de Cristo. Usted está cumpliendo esa palabra, como en los días de Noé, o como en los días de Lot, que había una gran pachanga en esas ciudades. Había una gran fiesta, había un fiestonón, donde había toda clase de pecados que estaba cometiendo la gente, como en los días de Lot. El día de hoy hacen fiestonones todavía. Entonces eso está anunciado, que Jesucristo viene. Escucha, Cristo vino hace 2000 años y esa es la Navidad. Pero la Navidad anuncia también su regreso. Diga conmigo, regreso. Eso es lo que la palabra adviento significa. Es la venida del Señor. Jesús vino una vez, pero va a regresar otra vez. Amén. Jesús vino una vez, pero va a regresar otra vez. Amén. Y dice, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Qué dice? Que Jesucristo fue alzado. Hechos capítulo 1, verso 9, dice que Jesús fue alzado, y ¿qué lo recibió? Una nube. Versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estaban todos así viendo como si estuviera pasando el avión, pero estaban viendo que Jesús estaba yéndose en una nube. Ellos vieron con sus ojos a Jesús levantarse del suelo y elevarse e irse en una nube. Y dice que lo estaban viendo. Dice, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Se aparecieron esos ángeles allí. Y dicen, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Diga, Jesucristo va a regresar. Amén. Así como se fue, así va a regresar. Yo quiero decirle esto, en estos últimos tiempos se han levantado falsos maestros, falsos profetas a negar el regreso de Cristo. Y es una pena, porque muchos de ellos salieron de nosotros. Muchos de ellos eran verdaderos cristianos, pero en algún momento un espíritu engañador vino y les dijo y les dio la revelación que Cristo ya no va a venir. Cuando usted escuche a alguien decir que Cristo ya no va a venir, usted está escuchando un falso maestro. Aquí dice la palabra, estamos leyendo en la palabra, que así como Jesús ascendió y fue llevado en una nube, de la misma manera Él va a regresar. ¡Aleluya! Usted está esperando el regreso de Cristo.
¿Está usted esperando el regreso de nuestro Salvador? Jesucristo viene pronto. ¿Creemos que el reino de Dios ya está en la tierra? Sí, pero ese reino espiritual tiene también una manifestación física. Así como Adán en el huerto del Edén vivió, por supuesto, en comunión con Dios, que es espiritual, pero había una manifestación física del reino de Dios en el Edén. De la misma manera, cuando Cristo vuelva, habrá una manifestación física del reino de Dios en la tierra. El día de hoy podemos recibir en esta esfera temporal, física y material, las bendiciones del reino por la fe. Diga conmigo, por la fe. Por la fe. El día de hoy tú puedes recibir sanidad. El día de hoy tú puedes recibir bendición. El día de hoy tu trabajo puede prosperar. Por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Tú puedes recibir salvación. Tú puedes recibir restauración en tu vida. Tú puedes recibir restitución. Tú puedes recibir restauración en tu matrimonio. Tú puedes tener victoria en medio de la tribulación. Dios no ha prometido que no habrá tribulaciones, pero Él ha dicho que Él va a estar con nosotros en todas las tribulaciones. Y decía Pablo, de todas ellas me ha librado el Señor. Usted puede confiar que Dios va a estar con usted y le va a librar en medio de la tribulación. Amén. Dios está con usted todo el tiempo y Él ha prometido, no solamente yo estoy con ellos, pero un día voy a regresar. Él está con su espíritu en nosotros y su espíritu puede venir con poder sobre nosotros para tener la victoria en esta vida, en todas las cosas. Amén. Porque ya está una obra terminada y hecha, que es la obra de la redención. Pero hay una obra que aún está por suceder, que es el regreso glorioso de Cristo. Y un día le vamos a ver cara a cara. Un día le conoceremos. Dice Primera de Corintios capítulo 13, dice la palabra allí. Fíjate lo que dice allí en el versículo 8, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. 13:10 dice: mas cuando venga lo perfecto. Entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Un día vamos a ver cara a cara lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? El regreso del Señor Jesucristo. El único perfecto acá es Jesucristo. Lo perfecto no es la Biblia. ¿Sí? ¿Sabes qué? La Biblia es buena. La palabra de Dios es recta, la palabra de Dios es perfecta, pero lo perfecto aquí no está hablando de la Biblia, está hablando de Jesucristo. Jesús va a regresar y un día le veremos cara a cara. Así como hace 2000 años Él nació y fue puesto en un pesebre, un día Él va a regresar y lo vamos a ver cara a cara. Un día vamos a ver a Jesucristo cara a cara. Vuelva conmigo a Miqueas, capítulo 4. Dice el versículo 3: y Él, está hablando de Cristo, juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Al día de hoy, la mayoría de los países del mundo tiene ejércitos o fuerzas de seguridad. Alguien una vez me dijo: no, Costa Rica no tiene un ejército, pero tiene fuerzas de seguridad. El día de hoy, el mundo entero posee armas. El día de hoy, hay algunos aquí, algunos por ahí. No, hermano, yo no tengo un arma, pero por ahí tiene un machete, por ahí tiene guardado un rifle en su casa. Amén. Sí, hermano, pero lo uso para ir a cazar conejos y venados nomás. Pero si alguien se mete en la noche, tenga por seguro que usted va a defender a su familia. Hermano, eso no es pecado. Es más pecado que el que se meta a su casa, ataque a su familia. Escuche esto. Las cosas se las dejamos a Dios, amén. Que Él nos defienda,
Amén. Pero eso no quiere decir que usted no pueda defender su casa, porque hay un bien más preciado en su casa que es su familia. Amén, ¿me está escuchando? Y usted, varón de la casa, o mujer si no hay un varón, si vienen y se meten a su casa a querer atacar a su familia en la noche, usted puede, Dios le da permiso que se defienda. Porque están atacando a su familia, están atacando su casa. Por supuesto, de acuerdo a tu fe te se ha hecho. Yo conozco gente que por la fe han echado fuera secuestradores y ladrones simplemente con una palabra. Y hay otros que han tenido que sacar la pistola. Ay, hermano, no esté hablando de eso, ¿cómo cree? No esté hablando de eso. No esté hablando de esas cosas. Yo le voy a decir esto, hermano. La Biblia dice que pongamos la otra mejilla, eso es verdad. Eso es bíblico y es correcto. Si alguien te ofende, si alguien hace algo contra ti, pones la otra mejilla. Pero en el momento en el cual alguien se mete a tu casa, usted está obligado a defender su familia. Y hágalo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y no ande mochando orejas. No es permiso para mochar orejas como Pedro. No es permiso para traer la pistola en la calle. ¿Ok? No es permiso para andar de... La violencia engendra violencia. No le estoy dando permiso para ser violento. ¿Ok? Acuérdese, Pablo decía en algunas ocasiones, decía, esto lo digo por concesión. Esto no es algo, no es mandato del Señor. ¿Ok? Para que no malinterprete mis palabras. Esto no es mandato del Señor. Pero en este tiempo, que es lo que estamos leyendo acá, fíjate lo que dice, ya no va a haber necesidad de eso. Porque nadie se va a meter a tu casa. Nadie, pues no va a haber ladrones. No va a haber bandidos. No va a haber guachicoleros. No va a haber narcotráfico. No va a haber nada de eso. No se van a preparar las naciones para la guerra. La palabra de Dios nos promete un tiempo donde dice, voy a volver a leer, hablando de Cristo, Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones. Eso quiere decir que las armas de guerra van a volverse, en lugar de armas de guerra, instrumentos para la cosecha, instrumentos para el trabajo, instrumentos para, porque el trabajo va a continuar. Las armas de guerra van a dejar de usarse. Usted no tendrá que defenderse. Ya no va a haber necesidad de que se sube el ladrón al microbús como en los videos esos que salen por ahí, entre todos lo agarran a golpes. Ya no va a haber necesidad de eso, porque no va a haber ladrones, porque no va a haber nadie que venga en contra tuya. ¿Por qué no va a haber? Porque en ese momento todos estaremos con el Señor, con un cuerpo como el de la gloria suya, donde no habrá más muerte, donde no habrá más dolor, no habrá necesidad no habrá necesidad de un país que tenga un gobierno, que venga la policía a defenderte. No va a haber necesidad de un ejército, no va a haber necesidad, porque todos los que estemos en ese lugar tendremos la vida de Dios en nosotros y caminaremos en la gloria de Jehová. Cuando Cristo vuelva, escucha, aquí lo está diciendo que no va a haber más guerra, pero antes de que Él regrese, la palabra de Dios dice, se levantará nación contra nación. Se levantará pueblo contra pueblo. Dice, oiréis de guerras y de rumores de guerras antes de que Él regrese. Todavía hay guerras, ¿verdad? Todavía hay rumores de guerras. Todavía hay bandidos y ladrones. ¿Verdad que sí? Satanás está vencido y está derrotado, pero aquí en este mundo aún hay guerras. Y aquí dice que cuando Él venga y regrese, dejará de haber guerras. ¿Se ha cumplido esta palabra? Aún no. Está por cumplirse cuando regrese Jesucristo. Cristo viene pronto, en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Cómo será el regreso de Cristo? ¿Sabes que siempre que hablamos de Navidad, hablamos de la primera venida del Señor? Y yo prediqué de eso en una iglesia hace unos días. Pero necesitamos también recordar que Cristo va a regresar. Necesitamos también pensar en estas cosas, que Cristo va a volver y estar preparados para su regreso. Amén. Es su gracia la que nos prepara para el regreso de Cristo. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, déjenme llego ahí. Primero de Tesalonicenses, está después de Colosenses,
capítulo 4, versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Están hablando de los muertos, ¿verdad? Para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Te fijas que Pablo creía? Pablo dijo, se incluyó y dijo nosotros los que vivimos. Por lo tanto, creía Pablo que en cualquier momento podía regresar el Señor Jesucristo. Pablo hace 2000 años, cuando él predicó, él creía que en cualquier momento podía ser el arrebatamiento de la iglesia. Él creía que en cualquier momento Jesús podía regresar. Amén. El día de hoy necesitamos pensar en estas cosas. ¿Estás listo para encontrarte con el Señor? ¿Estás listo para encontrarte con Cristo? Amén. ¿Estás lleno del fuego de Dios para encontrarte con Cristo? Amén. O el día que Cristo regrese, ¿qué lo va a ir haciendo usted? Lo va a encontrar ganando almas. Lo va a encontrar buscando su reino y su justicia. Lo va a encontrar teniendo fe para que si vienen mañosos a querer atacarte, como mi pastor, el hermano Bobby Crow, que estaba en la carretera y lo detuvieron. Secuestradores, miembros de uno de los cárteles de las drogas, para secuestrarlo. Y el pastor Bobby Crow, cuando los vio, dice: si me van a quitar la camioneta, primero me los llevo conmigo al cielo, si es que son salvos, ¿verdad? Pues si no son salvos, a ver a dónde van. Y el hermano Bobby les echó la camioneta encima. Con su camioneta los chocó, porque ya le habían balaceado las llantas. Y cuando aquellos se bajan con las armas, el pastor Bobby Crow les dice: en el nombre de Jesús, detente. Así que vinieron un montón de muchachos flaquitos con aquellas armas a querer levantarlo. Dice, y entre 5 o 6 me trataron de levantar para meterme al vehículo y no pudieron. Y me jalaba y nomás me hacía así. Y me hacía así. Y venían entre todos y me querían cargar y no me podían levantar. Y yo les dije: en el nombre de Jesús, la autoridad del nombre de Jesucristo, deténganse. Dice, no me pudieron quitar del lugar donde estaba yo parado. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Está usted en ese lugar de fe? ¿Está en ese lugar de fe? Amén. Dios está con nosotros en todo momento, pero Él quiere que estemos listos, porque en un abrir y cerrar de ojos Jesucristo regresa. Jesucristo viene por su iglesia. Es lo que dice aquí. Dice, voy a volver a leerlo: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Andan por ahí falsos maestros y falsos profetas. Y uno de estos falsos es un tipo más gordito que yo. Estamos en 1 Tesalonicenses 4, verso 17. Y este señor que le estoy diciendo está más gordito que yo. Y él dice que Cristo ya no va a regresar. Y yo le dije, pero acá dice, 1 Tesalonicenses, dice que seremos arrebatados, dice, juntamente con él. ¿Verdad? Yo le reté a este hombre, porque este hombre me habló por teléfono queriendo convencerme que Cristo ya había venido y que Cristo ya no iba a volver. Y en 1 Corintios 15 yo le cité, donde dice lo siguiente. Dice el versículo, vaya conmigo a 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Verso 52. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta,
y los muertos serán resucitados incorruptibles. Diga conmigo, incorruptibles. Incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y yo le dije a este hombre: ¿cuándo te vestiste de incorrupción? Porque las tortillas de harina te están haciendo daño. Está muy gordito. Dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Este hombre un día se va a morir. Ahora, todos nosotros un día, si Cristo no regresa, este cuerpo se va a morir. Pero Él ha prometido que en su regreso, ese cuerpo que es sepultado o que es cremado, lo pueden cremar y aventar todas las cenizas a todos lados y llevárselas al aire a donde usted quiera. El Señor va a reunir nuevamente esas cenizas, o el Señor va a tomar nuevamente esos huesos y los va a sacar de la tumba y le va a poner un cuerpo nuevo, incorruptible, inmortal. Un cuerpo que las tortillas de harina ya no lo van a engordar. Allá en el norte comemos muchas tortillas de harina. Un cuerpo que ya no se va a enfermar, que ya no va a necesitar ponerse vacuna contra el COVID, que ya no va a necesitar vacuna contra ninguna enfermedad, no va a necesitar tomarse un Tapsin en la noche con coca, como dice el pastor. El hermano Polo dice que en la noche, cuando ya no aguanta, que si viene la gripa se toma un Tapsin y se toma una coca. Ya no va a tener necesidad de Tapsin con coca, ni de aspirinas. Ay, hermano, pero hoy podemos recibir sanidad. Sí, por la fe en Cristo Jesús usted hoy puede ser sano, porque Cristo ya llevó las enfermedades en la cruz, está hecho. Pero el día viene en el cual la sanidad ya no será necesaria, porque el cuerpo ya nunca más se podrá enfermar. El cuerpo no va a morir. Filipenses capítulo 3, vaya conmigo ahí. Y ahorita vamos a regresar otra vez a Miqueas. Estamos hablando del regreso de Cristo. Filipenses capítulo 3. Dice lo siguiente: todos estos falsos maestros y falsos profetas, están pelones, están más calvos que yo. Y no tiene nada malo, porque la calvicie, si estás calvo, estás guapo, hermano, no te preocupes. Si estás calvo, usted es guapo si es calvo. Y si no es calvo, nomás échese un bañito y también está guapo. Amén. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento acerca de la calvicie. Dice que no es enfermedad, porque hay gente que dice, bueno, que Dios te sane de la calvicie. Pero el Antiguo Testamento dice de la calvicie, dice: si a alguno se le cae el cabello, no es inmundo, solo es calvo. Yo dije: pues gloria a Dios. Así dice un versículo en el Antiguo Testamento. Y sabes que Dios ama a los calvos. ¿Cuántos calvos sabemos acá? ¿Nomás yo? Varios aquí se van a ir a rasurarse la cabeza, ¿verdad? Porque no, usted no se preocupe. Si usted tiene cabello, usted también está bendecido, porque Dios ama a los calvos y a los que tienen mucha abundancia de cabello, como a Sansón también. Pero dice la palabra que había un profeta que era calvo. ¿Quién se acuerda de ese profeta calvo? ¿Quién era el profeta calvo, pastor? Eliseo. Y iba el profeta Eliseo subiendo al Encinal un día. No era el Encinal, pero sí iba subiendo a San Lorenzo en la sierra. Y unos chamaquitos salieron de ahí y le dijeron al profeta: ahí viene el pelón, ahí viene el pelón. Eso está en la Biblia. El pelón, mira el viejo pelón. Y el profeta se enojó y los maldijo. Chachos. Y de repente dice los maldijo en el nombre de Jehová. Por eso no debemos maldecir. Dice que salieron unos osos y que se comen a los muchachos, los osos. Entonces Dios ama a los calvos y los defiende. Amén. No se burle de los pelones, porque Dios se molesta con usted. No se burle de los calvos. A los peloncitos como yo, déjenos tranquilos. Amén. Ok. Pero Filipenses dice, vaya conmigo ahí. Fíjate lo que dice el versículo. Déjame porque versículo 20. Vamos a leer desde el 17. Dice, está hablando Pablo, dice: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de muchos, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Quién trae una nueva traducción viviente? Que me lea ese versículo 21 en la versión nueva traducción viviente. ¿Quién trae por ahí? ¿Quién me quiere ayudar? Muchachos, los que leen las versiones más modernas, ¿quién trae una nueva traducción viviente? Versión NTV, que pase y me lea ese versículo. Versión nueva traducción viviente. ¿Tú lo tienes, mi hermano? ¿Alguien tiene en su aplicación de la Biblia la nueva traducción viviente? ¿Bella? ¿No? No la tiene descargada. Yo sí la tengo, pero están grabándonos. Bueno. Dice la palabra en la nueva traducción viviente que Él nos va a dar un cuerpo como el de la gloria suya. Un cuerpo glorificado. Cuando tú dices glorificado, los falsos maestros no les gusta que les digas eso. Porque ellos no creen estas cosas. Ellos no creen en el regreso de Cristo. Ellos no creen en la resurrección. Ellos no creen que Dios va a glorificar nuestro cuerpo. Y por eso ellos están más gordos que yo y más pelones algunos que yo. O más canosos que yo. Y se están envejeciendo más que yo. Porque ellos no creen en el regreso de Cristo. Mira, mi hermano, Jesucristo dijo, conforme a tu fe te sea hecho, le dijo a los enfermos, ¿verdad? Entonces, si alguien viene buscando sanidad porque está enfermo y viene creyendo que Jesús es el sanador, ¿qué es lo que va a recibir? Sanidad. ¿Qué pasa si alguien no cree en el regreso de Cristo? Si yo creo en el regreso de Cristo, cuando Cristo venga, entonces, como dice el canto, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Amén. ¿Y qué pasa con el que no quiere creer y el que lo niega? La salvación es por fe, no es por obras. Yo no estoy diciendo que por pecado, porque pecado Cristo llevó los pecados. Pero la salvación es por fe. Y así como la persona que no cree que por la obra de Cristo ha sido lavada y perdonada de los pecados, la persona que no cree que Cristo va a regresar y va a venir y nos va a llevar con Él, no se va a ir con el Señor, porque no lo cree. Jesucristo, cuando vino la primera vez, venía anunciando también su regreso. Él venía anunciando que Él iba a regresar. Él venía diciendo, fíjate, vuelva conmigo a Miqueas. Aquí es donde vamos a demostrar. Nuevamente, vaya a Miqueas capítulo 4 y ahorita vamos a ir a Miqueas capítulo 5. Miqueas profetizó en los tiempos del rey Ezequías. O sea que él fue contemporáneo de Isaías. Y por eso en muchos comentarios, yo tengo algunos comentarios que vienen ambos profetas en el comentario. Te compras un comentario del libro de Isaías y viene Isaías y Miqueas dentro del mismo libro, porque fueron profetas contemporáneos. Y dice Miqueas, ¿cuándo fue esto? 700 años antes del regreso, 700 años antes de la primera venida de Cristo. Dice, vamos a seguir leyendo. Dijimos que cuando Él regrese, dice que ya no va a haber armas, ¿verdad? Dice, no alzará espada nación contra nación, versículo 3, ni se ensayarán más para la guerra. Pero Cristo dijo que una señal de su regreso iba a ser, escucha, una señal, dice que nación se iba a levantar contra nación y pueblo contra pueblo, dice que iba a haber guerra. Uno de aquellos jinetes del Apocalipsis, que es aquel que iba montado sobre un caballo rojo, caballo. Y este caballo rojo, o rojizo, representaba ¿qué? La guerra. Hasta el día de hoy hay guerra. Y la guerra anuncia que Cristo viene pronto. Donde quiera que tú escuches que hay guerra, Cristo viene pronto. Yo no necesito estar utilizando, porque cada vez que ocurre algo, la gente dice, no, es que ya Cristo va a venir. Ya lo sabemos. Usted no debiera afligirse, porque esa es nuestra esperanza, que Cristo viene. Su alma no se debe turbar. Tenemos que anhelar, amar el regreso de Cristo. Usted necesita amar el regreso del Señor. Y dice el versículo 4, y se levantará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Escucha esto. En profecía,
la vid representa al Señor Jesucristo. Estamos en Miqueas 4, versículo 4, perdón. La vid representa al Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 dice sobre la vid. Él dijo: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Quién es la vid verdadera? Jesucristo. Pero fíjate que no dice nada más la vid, dice: se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. La higuera es símbolo del pueblo de la nación de Israel. Por eso Jesucristo dijo que cuando de la higuera aprende la parábola. De la higuera aprende la parábola. Lo que quiere decir que al final de los tiempos Dios va a volver a tratar con la nación de Israel. Ahora yo quiero que usted entienda esto. La única manera de ser salvo es a través de Cristo. Diga conmigo: solo hay un pueblo de Dios. Y el único pueblo de Dios son todos aquellos que han creído en Jesús como Señor y Salvador. Porque hay gente que dice: no, es que Israel es el pueblo escogido por Dios. Sí, fue la nación escogida por Dios para traer al Mesías. Pero una vez que vino Cristo, por la fe en Cristo somos pueblo de Dios. Pero Dios va a tratar con Israel y está tratando con Israel y va a tratar con todas las demás naciones del mundo. Porque Él quiere que todos vengan al conocimiento de Él. Él quiere que todos sean salvos. No todos son salvos, pero Él quiere que todos sean salvos. ¿Por qué no todos son salvos? Porque no todos creen. Y nos ha encomendado a nosotros a predicar las buenas noticias de la gracia de Dios, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en su nombre, el nombre de Cristo, y que recibamos por esa fe esa salvación. Él quiere que usted y yo le llevemos al mundo las buenas nuevas, porque el día viene, escucha esto, el día viene en el cual, tal y como dice Juan capítulo 3, dice que a los que no le recibieron, a los que no creyeron en Él, dice: esta es la condenación, que no creyeron en Él. Y viene el tiempo en el cual aquellos que no recibieron a Cristo serán echados a un lago de fuego. Y eso es lo que la Biblia enseña. Yo no puedo dejarte de enseñar que el que no cree en Cristo va a una eternidad sin Dios. La solución para el pecado es Cristo. Y la solución para tener una relación con Dios es Cristo. Y tú puedes irte a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Verso 5, aquí en Miqueas 4:5 dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros, dice, con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Pero el día viene en que las naciones van a ser separadas, como dice Mateo, y Él pondrá los cabritos a su derecha, y dice los corderos. Dice, vamos a leer ese texto, vaya conmigo a Mateo capítulo 24. Viene el tiempo que esto va a ocurrir, y es lo mismo que habló el profeta Daniel. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue hecho, o el lago de fuego no fue hecho, escucha, no fue hecho para los seres humanos, fue hecho para el diablo y sus ángeles. A usted y yo se nos llama a salvación, a reconciliación. ¿Y cómo nos reconciliamos con Él? A través de Jesucristo. Jesucristo viene y Dios quiere que estés preparado, y la preparación para recibirle es que tú pongas tu fe en Él y lo mires a Él. Que tú mires a Cristo, que tú veas a Jesucristo, que tú pongas tus ojos en Cristo. Esa es la salvación, para que cuando Él regrese no te avergüences. Viene el día del juicio de las naciones. Esto está profetizado en Daniel, capítulo 2. Habla de que Nabucodonosor tuvo una visión de una estatua. Vaya conmigo ahí. Daniel, capítulo 2. Y en el versículo 31, Daniel le dice el sueño a Nabucodonosor. Dice: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él. Diremos en presencia del rey: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Estos reinos, hermanos, son el reino de Babilonia, era la cabeza. La parte del pecho y los brazos era el reino de Media y de Persia. Después vino el reino de los griegos. Luego el imperio romano, y los dedos de los pies es donde estamos usted y yo ahora. La era de las naciones, donde hay países con gobiernos democráticos, algunos no tanto, pero que la unión de estas naciones no es una unión coherente, o no es una unión, o no hay cohesión. No es, por eso dice son de barro, porque se rompen, y a veces hay fricción entre una nación y otra. El día de hoy estamos en ese lugar, en las naciones, en la era de las naciones. Y dice que cuando termina la estatua, esta estatua en los dedos de los pies, que hay barro y hay hierro, esta era de naciones, viene una piedra no cortada con mano. ¿Cuántos saben que es el Señor Jesucristo? Toda la gloria a Dios. ¿Cuántos saben que viene el Señor Jesucristo? Y va a romper la estatua, y va a acabar con esa era de naciones en la que estamos ahorita, y va a establecer un reino que no tendrá fin en la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Y al final de este reino, porque dice que serán 1000 años que estará reinando en la tierra, dice: vendrán nuevos cielos y nueva tierra. Eso está en Apocalipsis. Gloria a Dios, aleluya. Vuelva conmigo a Miqueas. Ya vamos a terminar. Téngame paciencia. Del capítulo 5. ¿Cuál es la primera señal de que esto está por ocurrir? En Miqueas 5 nos da esa señal. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros,
Miqueas 5. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y de sus salidas, dice, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Dice, cuando el asirio viniera a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere, cuando nuestra tierra, dice, contra nuestra tierra, y hollare nuestros confines. Esta profecía se ha cumplido la primera parte. ¿Cuándo se cumplió? ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Mateo capítulo 2, versículo 6. Mateo capítulo 2, verso 6, dice que unos magos vinieron de Oriente para adorar a Jesús. Alguien dijo, hermano, ese sermón no parece navideño. No, sí es navideño. Ese sermón no parece que está hablando de la primera venida de Cristo, pero sí, la primera venida de Cristo anunció la segunda también. Dice, vamos a leer desde el verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Qué profeta? ¿Qué profeta dijo esto? Miqueas. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo, Israel. Jesucristo vino la primera vez como un bebé. Jesucristo, Él vino a redimirnos y a lavarnos de nuestros pecados. La primera vez vino para efectuar la redención, pero el día viene que Él va a regresar a deshacer la era de las naciones y a establecer su reino físico en la tierra. Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor Jesucristo? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor Jesucristo? Gloria al Señor Jesús. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Cómo te va a encontrar? Te va a encontrar aprendiendo y conociendo de Él. Te va a encontrar listo. ¿Cómo nos preparamos? Con su gracia. Con su gracia. Pasando tiempo en la palabra, pasando tiempo en la presencia de Dios. No es por obras. Pero mientras Él viene, Él dijo, acuérdate, esto que hiciste a esos pequeños, a mí también lo hiciste. Mientras que Él viene, necesitamos ocuparnos. Mientras que Él viene, tenemos un mandato y Dios ha hecho provisión en ese mandato para ayudar a aquellos que te están en necesidad. Ese es un mandato de Dios. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Él va a regresar. Él no nos ha dejado. Él no nos ha abandonado. Él ha enviado su Espíritu y ya está con nosotros y ya reinamos con Él. Pero Él va a regresar. Él va a regresar. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Jesucristo va a regresar. Jesucristo va a regresar. Jesús viene pronto. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo te doy gracias, Señor,
Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aleluya. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, hermanos, si alguien viene en contra nuestra, ponga la otra mejilla. Vamos a perdonar. Amén. Ese es el mandato del Señor. No se vengue usted de aquellos que le hacen mal. Deje la venganza al Señor, déjeselo al Señor, deje que sea Él el que actúe a nuestro favor siempre. Póngase de pie conmigo, vamos a orar. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto.